La NBA, la mejor liga de baloncesto, a través de los años ha realizado cambios en las reglas de los accesorios que pueden utilizar los jugadores dentro de la cancha, y han castigado a los jugadores que rompían estas reglas, desde ser multado por usar una máscara hasta perder millones de dólares por un tatuaje. Estos son accesorios que están prohibidos en la NBA. Todo comenzó en 1980, cuando en la NBA había un peligro de seguridad masivo con los jugadores que usaban sus cadenas. Se estaba volviendo cada vez más popular durante juegos de la NBA, pero si bien a todos les encantó el nuevo estilo de cadenas y joyas de oro, la NBA solo vio cómo los jugadores se lastimarían, y a mediados de los 80 fueron prohibidos debido al accidente que puede provocar si un jugador se llega a enganchar con el objeto. Aún así, los jugadores les encanta demostrar su sentido de la moda y les gusta usarlas en los concursos de mate, donde la NBA no les prohíbe usarlas. Los famosos Air Jordan 1 llegaron a ser prohibidas en los partidos de la NBA, porque no cumplían con la normativa de las zapatillas de entonces. Las zapatillas de Jordan no llevaban color blanco en ninguna parte de la zapatilla y se multó a Jordan con $50.000 por cada ocasión que llegó a usarlas. Ahora, sabiendo el acuerdo millonario que firmó Jordan, es muy poco dinero para una multa, y al siguiente año la NBA cambió la regla y permitió las Air Jordan. En el año 2018 apareció un nuevo estilo de bandas para la cabeza en la NBA, pero esto conduciría a una prohibición que ningún fanático de la NBA querría. Jugadores como Jrue Holiday, De'Aaron Fox y Jimmy Butler los harían ganar popularidad rápidamente. Se les dio el nombre de bandas ninja y se convirtieron en las favoritas de los fans. Pero la NBA dejó a todos con la misma pregunta: ¿por qué prohibieron estas cintas para la cabeza? Bueno, verás, la NBA estaba preocupado por el tamaño y la longitud, lo que le llevó a la liga a tener varios equipos y ejecutivos que los llamaban un peligro para la seguridad y poco profesionales. Varios jugadores y fanáticos de la NBA en todas partes querían recuperar su nueva banda favorita. Quiero decir, ¿quién no usaría estas cosas? Pero eso no es la única banda para la cabeza con la que la NBA tuvo suficiente. La NBA obligó a sus jugadores a usar solo la banda oficial de la NBA con su logotipo, y si decidiera usar una banda de estilo diferente sería multado de inmediato. Los jugadores de la NBA estaban cansados de perder su dinero y de seguir un estricto código de vestimenta. Entonces, como una forma de hacer frente a la NBA, los jugadores comenzaron a usar sus cintas para la cabeza, pero al revés. Esto se hizo popular alrededor de 2007, siendo el principal culpable Rajon Rondo, porque los Celtics llegarían a las finales en 2008 y 2010. En promedio, las finales de la NBA acumulan más de 10 millones de fanáticos viendo el juego. Eso significa que Rondo pudo mostrar a millones de fanáticos lo que realmente pensaba de la NBA. Pero fue la temporada 2010 cuando la NBA puso el pie en el suelo. La liga fue directamente a Rondo para decirle que dejara de faltarle respeto a su logo y de usarlo al revés. Entonces, en lugar de voltear la cinta, haría lo que cualquiera de nosotros habría hecho y dejaría de usarla por completo. Pero las cintas para la cabeza no son el único accesorio que la NBA no quiere que usen sus jugadores. Con la intención de crear un producto diferente que se convertiría en una referencia de mercado deportivo norteamericano, la NBA decidió poner en práctica el uso de camisetas de manga corta de cara a la presente festividades navideñas. Algunos equipos como Golden State Warriors o Lakers ya las llevaban en partidos puntuales para aumentar las ventas de camisetas, pero esta nueva regla obligaría a todos los equipos a ponerse esta camiseta el 25 de diciembre. Estos jugadores de la NBA no lo han asumido de buen grado. Hombres de primer nivel como LeBron James o Dirk Nowitzki han criticado abiertamente estas camisetas especiales. También prohibieron una de las marcas más grandes del mundo. Todo comenzó en 2017 cuando Supreme se hizo cargo del mundo de la moda. La marca incluso llegaría a la NBA, comenzando primero con Kelly Oubre Jr., Washington Wizards. Jugaría contra los Nets en un juego de temporada regular y Kelly quería hacer una declaración de moda frente a todo el mundo. Salió del vestuario luciendo una manga Supreme roja brillante en su pierna derecha, asegurándose de que todos pudieran verla, pero nada más terminar el primer tiempo se ve obligado a quitarse la manga de la pierna. La NBA no quiere tener nada que ver con dar a estas marcas populares exposición gratuita para que millones de personas la vean en el juego de la NBA. No solo en televisión en vivo, sino que si Kelly tuviese una jugada espectacular podría volverse viral, y si se va a volver viral, la NBA quiere su logo sobre él, no una marca con la que intentan competir. Ahora, Kelly no fue el único jugador que se metió en problemas por usar Supreme, porque lo que hizo el siguiente jugador fue mucho peor. Todo comenzó con J.R. Smith con una manga Supreme negra en el bazo izquierdo. Al principio la NBA no dijo nada, pero cuando lo usó por segunda vez la NBA obligó a dejar de usar, amenazándolo con una multa cada vez que lo usara. La decisión de la NBA obligó a LeBron a subirlo a Instagram, donde lo compartió con sus millones de seguidores. Y como puedes adivinar, a nadie le gustó cómo la NBA estaba manejando esta situación, especialmente a J.R. Smith.
así que tomaría una decisión que cambiaría su vida para mostrarle a la NBA quién es el verdadero jefe. Decidió hacerse un tatuaje Supreme en la pierna derecha, poniéndolo permanentemente en su cuerpo, y como puedes adivinar, la NBA estaba furiosa y amenazó con multar a J.R. Smith cada vez que no cubriese su tatuaje. Hay muchos más accesorios prohibidos por la NBA que no hemos mencionado. Si queréis una segunda parte hablando de ellos, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.